Muy bien, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor en esta mañana. Y el tema de esta prédica es, ¿tienes tu boleto? Ese es el tema. Normalmente, cuando uno sale de viaje, cuando uno compra el ticket para viajar, para tener el ticket de avión, pues obviamente es un boleto que en este caso se compra. Ese ticket tiene un precio. Pero si uno en este caso pierde el ticket, no necesariamente puede perder el vuelo, porque uno puede meterse de nuevo a la página e imprimirlo, o ir a la agencia de viajes quien se lo dio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo lo que voy es que con ese boleto, pues uno puede viajar a un lugar. Pero sin ese boleto, uno no puede, en este caso, viajar a este lugar. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 3 y 5, en este caso nos habla de que Cristo pagó un alto precio por nuestra salvación. Dentro de un momento vamos a hacer parte de la cena del Señor, y como bien sabemos, la palabra de Dios dice que hagamos esto hasta que Él venga. ¿Y qué es lo que conmemoramos con la cena del Señor? Conmemoramos la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo, ¿por qué fue? Por amor a nosotros. Y porque nos amó, ¿por qué pagó ese alto precio? Por nuestra salvación. ¿Y por qué pagó ese alto precio por nuestra salvación? Para hacer un viaje que todavía está pendiente. Por eso es el tema. ¿Tienes tu boleto? Y ese viaje se va a hacer realidad cuando venga Cristo en su segunda venida. ¿Cuántos esperan su segunda venida? Amén. Yo soy ansioso. Muy bien, entonces, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3 al 5, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Versículo 4, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5 dice: mas él herido fue, escucha esto, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí el libro de Isaías habla del Mesías, y habla en este caso que de todo lo que el Señor Jesucristo iba a pasar. Pero quiero centrarme en el versículo 5, que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muchas veces nosotros no dimensionamos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dimensionamos el alto precio que se tuvo que pagar por nuestra salvación, porque tanto tú como yo tendríamos que haber estado en ese madero. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios acá que Él pagó, que Él sufrió por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y en este caso dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Después dice: molido por nuestros pecados. Ahora, detengámonos ahí un momento. ¿Qué es molido? Machacado, dejar casi un polvo. Eso es ser molido. Yo me recuerdo hace años, no sé si todavía existe, me imagino que sí, ¿verdad? Los molinos de Mixtamal. La gente lleva el maíz, lo echa en ese molino que tiene una como broca dando vueltas, y ahí echa el maíz. ¿Y el maíz qué es? Es molido. ¿Y qué sale después? Una masa. Y después salen unas sabrosas tortillas con un pedacito de carne. Un buen churrasco. Pero a lo que yo voy con esto, que eso es ser molido. Entonces dice la palabra que molido fue ¿por qué? ¿Por nuestras buenas obras? ¿Fue molido porque somos bien fisiquines? No, dice que fue molido por nuestros pecados. Y creo que es bien importante que nosotros analicemos todo el contexto de por qué Cristo vino a esta tierra, por qué Él, en este caso, Él murió y resucitó.
Y después al final dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, el libro de Isaías está profetizando de qué forma el Mesías iba a sufrir. Dentro de esto, dice la palabra de Dios que Él llevó nuestros pecados. En 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Yo quiero que por un momento tú te detengas y que pienses en el peor pecado que hayas hecho. Piensa por un momento, no lo vas a decir a voz alta porque te vas a quemar. Solo piénsalo, piensa cuál es el peor pecado que has hecho. Piensa el pecado mediano que has hecho. Y piensa por un momento el pecado más blanco, si quieres verlo así, que has hecho. Pero tanto el pecado más liviano o blando o blanco, el pecado mediano o el pecado más podrido que hayamos podido hacer o haber hecho, o cualquier persona, un violador, un asesino, un chismoso inclusive, porque eso es malo, es pecado también, mentir, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad o cualquier pecado, dice la palabra acá en 1 Pedro, que Él mismo llevó esos pecados, ¿en dónde? En su cuerpo. Me recuerdo que la palabra del Señor dice que se oscureció desde el mediodía hasta las 3 de la tarde cuando Cristo estaba crucificado. Según estudios, dice que esa oscuridad no era porque iba a llover, sino era por toda la opresión de demonios que había alrededor. ¿Por qué? Porque había una pelea espiritual entre el bien y el mal, entre la salvación y la condenación eterna. Y Cristo estaba crucificado y de seguro estaban los demonios ahí, las legiones de demonios, y decían, ya la hicimos, ya ganamos. Si tiene todos los pecados, este que está crucificado, tiene todos los pecados de la humanidad, ya no aguanta más. ¿Te puedes dimensionar lo que Cristo sufrió en su cuerpo? ¿Cuántos han visto la pasión de Cristo? Masacre. Inclusive muchos críticos dijeron, se pasó demasiado violento, demasiado amarillista, cómo le arrancaba la piel cuando le pegaban con el látigo. Total, de que quien hizo esa película dijo, eso apenas es la mitad de lo que realmente Cristo sufrió. Entonces quiero que dimensiones esto. El dolor físico más la lucha espiritual que Cristo estaba ejerciendo en ese preciso momento, por amor a ti y por amor a mí. No era simplemente de, ok, sí, dio su vida, dijo, Señor, consumado es, en tus manos entrego mi espíritu, y ahí no. Hubo mucho por amor a nosotros. Entonces, en ese preciso momento que yo te cuento que Cristo estaba crucificado y todo estaba sumamente oscuro, como que se iba a llover como nunca antes, era la gran opresión que había. Y todavía sobre de eso, Cristo en sí mismo llevaba mi peor pecado. Llevaba encima de sí mi pecado más suave o el más suavecito. ¿Saben qué es lo más triste como cristianos o como personas? Que solamente nos enfocamos a los pecados más grandes, como adulterio, fornicación. Pero dice la palabra de Dios que mentir, que robar también es pecado. Y recordemos que para Dios tanto un pecado pequeño como un pecado grande es lo mismo para Él. Entonces, haz un recuento así rapidito, ¿cuántos pecados has hecho en esta semana? Yo sé que la palabra de Dios dice que Él ya nunca más se recuerda de esos pecados, pero no sé si te pasa, pero a veces pasa que uno se recuerda, Dios mío, qué gran pecado hice, ¿verdad? Gracias a Dios ya no estoy en eso. Pero recuérdate cuántos pecados llevarías desde que tú te recuerdas. Wow, 10,000, 20,000, 500,000.
Hay quienes se pasan los números y no alcanzarían los números para los pecados que hemos hecho. Pero a lo que yo voy es dimensionar la cantidad de pecados que Jesús llevaba en la cruz del Calvario. Y como dice primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Algo que es bien importante acá dice, estando muertos a los pecados. La palabra de Dios dice que nosotros somos una nueva criatura, una nueva creación de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces acá dice, estando muertos, ¿a qué? A los pecados. O sea, nosotros como cristianos ya no podemos evidenciar pecados. Es cierto, vamos en un proceso, en un crecimiento, pero vamos a ir mejorando y mejorando. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y voy cerrando esto. Recuerden el tema, ¿tienes tu boleto? La palabra de Dios en Hebreos 9:28 dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú crees realmente que Cristo viene por segunda vez o crees que es una fábula o es algo que, bueno, no sé? Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que la tierra va a pasar, pero todo lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir, toda. Así como leímos en el libro de Isaías, que profetizaba que el Mesías iba a venir, muchos años después vino el Mesías. Pero en este caso, hay una profecía, o hay muchas palabras, que dice que Cristo va a regresar por segunda vez a traer a su iglesia. Entonces dice acá el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Y ahí es donde realmente tenemos que entender lo siguiente. Solamente Cristo ofreció una sola vez su vida para perdonar nuestros pecados. Los de ayer, los de hoy y posiblemente los de mañana. Y alguien dirá, pero ¿y no que vamos, o sea, somos una nueva creación? Pero déjame decirte que estamos llenos de imperfecciones, que somos humanos y que tarde o temprano podemos hacer algo o decir algo o pensar algo que a Dios no le agrada. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios que si alguien confiesa su falta y se aparta, Dios es fiel y justo para perdonar. Entonces, en este caso, dice la palabra, Cristo fue ofrecido una sola vez. Entonces, en este caso quiere decir que Cristo solamente una vez fue sacrificado y nada más. Y la segunda vez que venga no va a ser sacrificado, sino va a venir ¿a qué? A traer al remanente, a traer a su iglesia para llevársela y estar con ella por la eternidad. Para celebrar las bodas del Cordero. Muy bien, ahora, ya para ir terminando por el factor tiempo, yo quiero preguntarte, ¿tú crees que Cristo nació? No el 24 o el 25 de diciembre, sino realmente como dice la palabra de Dios. ¿Tú crees que Cristo nació? ¿Tú crees que Cristo hizo muchos milagros? ¿Tú crees que Cristo pagó un alto precio por tu boleto de salvación? ¿Tú crees que Cristo murió? ¿Tú crees que Cristo resucitó? Entonces, quiero preguntarte y hacerte la última pregunta. ¿Crees tú que Cristo va a regresar por segunda vez? Es tan complicado, aunque la palabra de Dios dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos se quieren morir?
Pero todavía como titubeamos, ¿verdad? Decir, no, es que estoy muy joven para morir, todavía tengo 80 años, me falta mucha vida por delante. Pero realmente cuando nosotros decimos y pensamos en la muerte, no nos queremos morir, porque amamos a nuestros seres queridos, amamos esta vida, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros decimos, bueno, Cristo va a venir por segunda vez, tal vez los jóvenes pueden decir, pero es que no me he casado, no tengo hijos. Denle gracias a Dios. No, los hijos son una bendición. Pero cuando uno piensa en la segunda venida de Cristo, uno empieza a decir, bueno, sí, está bien su segunda venida y nos va a venir a traer y esto y lo otro. ¿Y sabes qué es otra cosa? Que nos cuesta estar firmes delante de Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo va a venir como ladrón en la noche. Y si en este caso no estás preparado, te vas a quedar. Yo quiero darte un consejo en esta mañana. Hace un momento yo les decía, no vivamos con temor hablando del COVID, ¿verdad? Y de igual forma no vivamos con temor esperando la segunda venida de Cristo o con temor de morir, sino vivamos para Dios con salud o sin salud. Vivamos para Dios como que si va a venir dentro de una hora nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, o como que si va a venir de aquí a 20, 30, 40 años. Y esa es la diferencia. Porque si nosotros vivimos con temor y mejor no hago esto porque ya va a venir el Señor, y si me encuentra haciendo esto que no le agrada, me voy a quedar. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando vivimos con temor? Ya pasaron 5 años y Cristo no viene. Decimos, ya pasaron 10 años y Cristo no viene. Ya me aburrí de esperar. Pero no se trata de cuánto tiempo hace falta, si faltan 3, 4, 10, 20, 50, 100 años. No importa cuántos años falta para que Cristo venga, porque la palabra de Dios dice que ni los ángeles saben cuándo va a ser ese día. Pero si tú vives por convicción, mas no por temor, no importa qué día venga Cristo, porque tu amor hacia Él va a ser inamovible. Tu relación con Él va a ser inamovible. Y ya sea si Él te manda a llamar, ya sea si tú cuelgas los tenis, o si Él viene en su segunda venida, vas a estar preparado. Porque no vas a vivir por temor, sino vas a vivir por convicción. Y ese boleto de tu viaje lo vas a tener ahí guardado. Porque tu boleto va a estar seguro para estar y vivir con Cristo por la eternidad. La religiosidad te hace vivir por temor. La religiosidad te dice, no hagas esto porque te va a castigar. Sino se trata de no hacer eso por amor a Dios. Y si yo no hago eso por amor a Dios, voy a vivir bien con Él. Y esa es la diferencia entre religiosidad y vivir una relación con Dios. La palabra de Dios en 2 Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 13 y 14 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz.
Hermanos, yo quiero exhortarlos en el amor del Señor. Vivamos para Dios con convicción y no con temor. Vivamos para Dios no como una religiosidad, sino como una relación hacia Él. Y eso nos va a hacer mejores hijos de Dios y mejores personas para la sociedad. Antes de ser partícipes de la cena del Señor, yo quiero que hagamos una oración y que le digamos: Señor, ayúdame a ser amante de ti, a hacer las cosas que te agradan, no por temor, sino por convicción. Oremos, cierra tus ojos. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti y te decimos, Señor, que nos ayudes a guardarnos, a esperar tu segunda venida, a guardar ese boleto de salvación por la eternidad. Cuando tú vengas en tu segunda venida, ahí se va a concluir el plan de salvación. Se va a poner el punto final de nuestra salvación. Hace más de 2000 años, mi Cristo pagó el precio. Ahora, nosotros estamos guardando ese boleto de salvación. Ayúdanos a mantenernos firmes. Y como bien decía Pablo, pelea la buena batalla de la fe, para que cuando Él venga, o si me mande a llamar, diga en algún momento: he peleado la buena batalla de la fe. Señor, gracias. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que estamos acá de forma presencial y de igual forma a los que nos están viendo. Ayúdanos a amarte, a buscarte. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a mantenernos firmes delante de ti, no por temor, sino por convicción. En este momento, Señor, escudriñamos nuestros corazones, analizamos nuestras acciones y nuestros pensamientos. Y si te hemos fallado, te pedimos perdón, porque queremos ser partícipes de la cena del Señor y estar bien delante de ti. Ahí donde estás, trae a tu mente lo que has hecho últimamente. Y si es necesario pedir perdón, pues pídele perdón al Señor. Y dile que ya no vas a hacer eso que no le agrada al Señor. Señor, tu palabra en Proverbios dice que si confesamos nuestras faltas y nos apartamos de ella, alcanzaremos misericordia. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy.